Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en un programa más Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Y es un placer que esta tarde nos acompañen en un programa especial, por llamarlo de esta manera, nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Gracias, Raúl, por aceptar la invitación. Y nuestro querido y admirado amigo Adrián Ortiz Romero. Gracias. Un excelente abogado oaxaqueño, joven, inquieto, valioso, cuyos puntos de vista jurídicos son muy importantes en el análisis de los temas que abordaremos y que tienen que ver con los escenarios políticos presentes y futuros a corto y mediano plazo. No hay que olvidar que tenemos elecciones intermedias concurrentes el próximo año, elecciones federales, pero al mismo tiempo locales en el caso de Oaxaca y otras entidades. Así es que, bienvenidos, Raúl. Gracias, gracias Alfredo. Gracias por la invitación. Es un placer tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista con ustedes. Claro. ¿Cuál es el escenario político presente y futuro a corto y mediano plazo que observas en la gran señora del sur a la que le cantan los poetas, Oaxaca amada, Raúl? Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por invitarme y qué honor estar con mi amigo Adrián, politólogo, analista, gente de las nuevas generaciones que vienen empujando en el periodismo y sobre todo con mucha seriedad. Yo siempre he dicho que Adrián Ortiz es el tipo de los tipos más serios en lo que escribe y profesionales. Profesionales, ¿no? Claro, hay otros estilos que también son válidos. Mira, el escenario, te refieres al oaxaqueño. Por supuesto. Que no está exento también del contexto nacional. Definitivamente. Porque evidentemente lo que está sucediendo en el país pues tiene una repercusión especial en Oaxaca. Obligada incluso. De cara al proceso electoral del año que entra, que de hecho ya empezó, ¿no? Yo ya veo ahí a personalidades que todos los días sacan tweets, que de repente alguien que andaba en un escenario, ahora ya está en el escenario diferente, en fin, pero es correcto, es válido, claro, es decir, todo se vale, aunque evidentemente hay normas que deben respetarse, porque finalmente si no se respetan las normas establecidas, buenas, malas o regulares, entonces caemos en la anarquía y vienen otras circunstancias que definitivamente derivan en conflictos postelectorales. Porque yo he dicho siempre, y lo he lamentado, es el tema de la terrible judicialización de los procesos electorales, que creo que no deberían ser así, porque en una democracia debe ser la urna donde se diriman las controversias y no en los tribunales, que muchas veces suceda. Pero bueno, eso está ahí. Ahora, en el contexto nacional y en el contexto de Oaxaca, evidentemente el tema por el que estamos atravesando de la pandemia, de esta circunstancia inédita para la humanidad, por lo menos en nuestras generaciones, tiene una repercusión evidente. ¿Sí? Están cambiando paradigmas de conducta, paradigmas de vida, se están yendo actores políticos, que lamentamos que suceda, están cambiando las políticas públicas, hay controversia, el tema económico está pegando verdaderamente de manera muy dramática en el país. Entonces, es todo un caldo de cultivo que va a tener repercusiones en el proceso electoral. Pero si me dejas decirte, yo creo que aquí en Oaxaca, para entrar directo, tiene una circunstancia especial. Tiene en primer lugar una circunstancia especial porque Oaxaca es un estado al que el presidente López Obrador le presta especial atención y es de su particular afecto. Digo, siempre los políticos tienen sus querencias. Claro. Y Oaxaca así lo ha sido. Y te lo digo con conocimiento de causa porque desde hace varios años, varios lustros, en que yo participé activamente en candidaturas, Andrés Manuel siempre estaba presente. Claro. Siempre. Y con entusiasmo, echándole ganas. Entonces, Oaxaca es para él un referente y se refleja en su nivel de aprobación. Trae a nivel de aprobación a nivel de 58%, 60% todavía, después de que anduvo arriba del 80%.
hace unos meses, pero en Oaxaca te puedo asegurar que es todavía más alto. Entonces, ese es un referente. Ahora, con base en ese referente, habrá que ver cuáles son los escenarios que se presentan en el Estado. Ahí había una iniciativa, por cierto, que no pasó, que creo que está congelada en comisiones, de que se adelantara al año que entra la elección de gobernador, aunque tomara posesión en el siguiente año. Con todo respeto, era una vacilada, ¿no? Es decir, hay que ser serios. Sí, hay que ser serios, ¿no? Ya es demasiado agandalle, ¿no? Porque de eso se trataba. Además con una clara dedicatoria, ¿no? Claro. Sí. Además la locura de tener un gobernador electo 1 año y medio. Imagínate. Si 6 meses es mucho, sí, ahora... ¿Qué cosa pasa con lo? Era una locura por donde se vivía. Verdaderamente, ¿no? Imagínate qué cosa hubiera sucedido. Pero bueno, ese es el hubiera. Por otra parte, bueno, los escenarios habría que analizarlos desde 2 puntos de vista, creo yo. Uno, desde el punto de vista de los partidos, de posibles coaliciones, claro, de actitudes, y otro desde el punto de vista de personalidades. Desde el punto de vista de partidos, yo creo que no hay nada escrito. ¿Por qué? Desde mi punto de vista. Uno, primero porque el INE todavía, entiendo, esto Adrián me podrá corregir, todavía no define qué partidos obtienen registro, ¿no? 7 de los aspirantes, ¿no? Se perfilan el del Bester, se perfila el de la 4T, se perfila nuevamente el P, se perfila Fuerza Política por México. Exacto, el del CATEM, básicamente, claro, pero todavía no están aprobados. Y ello va a impactar porque algunos de esos partidos tienen una presencia real, sobre todo a nivel de grupos de interés o de grupos políticos, para no llamarlos de interés, es válido en el Estado. Entonces, ese es un tema. No podrán competir en coalición. Así es una aclaración, ¿no?, pertinente. Y luego, por otra parte, se habla de posibles alianzas. Yo me preguntaría, ¿nuevamente iría el PRD con el PAN? En lo personal, yo siempre he cuestionado que se junte el agua con el aceite. Es decir, desde el punto de vista ideológico, político, histórico, de proyectos de proyectos de país, de Estado. Yo no creo en la conjunción, aunque ya no estamos en los tiempos de las ideologías, pero yo no creo que sea factible la unión de la izquierda con la derecha. Es mi punto de vista también. Por otro lado, se habla que el PRI pudiera incluso ir con Morena, claro, o por lo menos Morena con el Verde, o Morena con el Verde y con el PES si obtiene el registro, sí, aunque evidentemente tendrían que buscar la condición de cómo participar, porque, insisto, todos los partidos de nueva aprobación no tienen cómo, pero hay formas de hecho, ¿no? Alianzas de hecho, ¿no? Pero básicamente pudiera darse Morena PRI, Morena Verde, si va con el PRI, ¿con quién va el PRI? PRI va solo, PRI tiene el poder actualmente ejecutivo en el Estado. Se habla también de que el gobernador puede irse el año que entra al gabinete. Eso es Vox Populi, que se ha comentado también públicamente como una especulación, sobre todo por la cercanía que se ha demostrado, se ha evidenciado con el presidente de la República, que yo creo que no debería preocuparle a nadie, porque finalmente una cosa es ser poder ejecutivo, ya de institucional, y otra cosa es el tema político electoral. Claro, todo tiene sus réditos y todo tiene sus consecuencias, pero finalmente a mí me parece que la actitud de Alejandro Murat en esa cercanía con el presidente López Obrador es válida institucionalmente y es buena para el Estado, sobre todo si esto se refleja en inversiones. Bueno, ese es en el ámbito partidista. Claro. Y en el ámbito personal, bueno, también ya están perfiladas pues algunas de las figuras, ¿no? Sobre todo las de Morena, que es donde creo que va a estar el jaloneo más pesado. Se habla de Salomón Jara, se habla de Susana Har, perdón, debí haberla mencionado primero a las damas, claro. Se habla del compañero que es secretario de Asuntos Indígenas en el gobierno, Adelfo Regino, se habla incluso de la coordinadora o delegada en Oaxaca de la 4T, Nancy Ortiz. Básicamente esas son las figuras que se hablan en el caso de las gubernaturas. En el Verde, bueno, pues se perfila Raúl Bolaños Cue, aunque también se ha comentado que él podría ser el gozne de negociación para que pudiera ir el PRI
y pudiera ir Morena y pudieran ir el Verde en una coalición, o por lo menos el Verde con Morena. En fin, esas son, creo, las personalidades. El otro día en una mesa aquí contigo, González Illescas de plano descartó a Luis Antonio Ramírez Pineda como posible candidato del PRI, aunque bueno, pues él tiene una posición en el gobierno federal que pudiera hacerlo también candidato de Morena. Claro. Yo creo que esos son los escenarios y ahí la dejaría yo para dar paso a lo que opine mi querido Adrián. Gracias, antes que nada, gracias por la invitación, licenciado Alfredo. No tengo que repetir lo que he dicho muchas veces, mis opiniones de ustedes, yo los respeto, los aprecio, los admiro. Me da mucho gusto ver que están bien en este periodo tan complejo de toda nuestra vida, ¿no? Y qué mejor que vernos compartiendo aquí micrófonos y opiniones en Detrás de la Noticia. Yo estoy muy contento y muy agradecido por la invitación. Muchas gracias. Y pues bueno, para que entremos en materia, porque ya dejó caliente aquí el tema, don Raúl. El ambiente. Y bueno, creo que es cierto, ¿no? El escenario me parece muy bien planteado en el esquema panorámico, ¿no? Sin embargo, hay un punto muy relevante que tenemos que ver cómo se resuelve primero, porque es un punto previo a todo lo que estamos comentando, y es qué va a pasar con la dirigencia nacional de Morena. Porque en la estructura de pensamiento que muchas personas tienen o tenemos, no alcanzamos a entender o a distinguir un proceso distinto a los de la estructura priista para definir las candidaturas, en este caso la dirigencia nacional de Morena, y en Morena actualmente hay una lucha muy interesante al interior, porque están enfrentados dos grupos que, aunque no es un tema oaxaqueño, sí impacta mucho en el escenario local. Voy a tratar de explicarlo. A nivel nacional se están enfrentando dos grupos, el grupo de Berta Luján con Ramírez Cuéllar, o sea, esos son un grupo que pudiéramos decir es como el grupo de los ultras, los puristas, los radicales de Morena, que traen junto con ellos al Fisgón, traen a un grupo importante de senadores, a figuras de cierta relevancia en Morena al interior, que fueron muchos de ellos los fundadores de Morena. En el otro bloque, vamos a decir así, está Ricardo Monreal. Así es. Que Monreal, pues, es morenista, pero al final de cuentas tiene una historia distinta a este otro grupo, pues, ¿no? O sea, son otra vertiente, que son, vamos a decir así, los proalianzas. Pragmáticos. Los más pragmáticos, que es Ricardo Monreal, Mario Delgado y algunos otros. ¿Y dónde dejas a Marcelo Ebrard? Bueno, Marcelo Ebrard es de ese grupo, del grupo de ellos, ¿no? Claro. O sea, es el grupo de las alianzas, del grupo pragmático, bien lo dice. ¿Bartlett también estaría ahí? A Bartlett no lo apapachó muy rico Ricardo en una foto. Así es. Perdón. No, yo a Bartlett más bien lo veo muy emproblemado, ¿no? Quién sabe de qué, o sea, si tenga algún rédito político todavía que lo tiene, ¿no? Pero vamos, en ese escenario. Y entonces, esa gran lucha que los ultras, los radicales dicen que necesitan un Morena puro, un Morena que no se alíe con nadie, un Morena que tiene la fuerza para ganar, dicen ellos, cualquier proceso electoral al que se presenten, versus este otro grupo que dice, sí, vamos a asumir la dirigencia, que lo harían a través de Mario Delgado, me parece, para generar alianzas, ¿no? La alianza, por ejemplo, con el PRI, con el Verde, que es a lo que se ha dedicado Ricardo Monreal en el Senado, a hacer un puente de consensos. Eso creo que es bueno, pero al final de cuentas los otros no lo ven bien porque dicen va a ir a entregarnos, ¿no? Por ponerlo en un término específico, ¿no? Va a ir a abrir Morena a las coaliciones, incluso con el PRI, con el Verde, o con quien se deje, dicen ellos, ¿no? Entonces, esa lucha impacta en Oaxaca, ¿cómo? Pues impacta en el hecho de que Salomón Jara es uno de los integrantes distinguidos de ese grupo de ultras, del grupo de Berta Luján y de Ramírez Cuéllar. Están perfectamente identificados. Salomón Jara, nuestro amigo Flavio, Jesús Romero, todo este bloque público, ¿no? que ha venido transitando en Morena desde hace mucho tiempo y que paulatinamente se han ido integrando. Por ejemplo, vemos fuera de ese grupo a Benjamín Robles Montoya, ¿no? Claro. Que más bien está identificado
paradójicamente con el grupo de Monreal, todavía sigue siendo PT, aunque dice que él es el más obradorista de todos, Benjamín. Y en ese contexto se da todo este escenario de confrontación, vamos a decirlo así, de confrontación política entre los grupos oaxaqueños, porque bien lo apuntaba el licenciado Raúl. Por un lado, la bisagra entre Morena, PRI y Verde, pues sería Raúl Bolaños. El problema es que si la dirigencia de Morena queda en el otro lado, pues eso no va a pasar. Claro. Y entonces, así como dicen ellos que López Obrador es alguien que le cumple a quien estuvo con él en los momentos difíciles, digo, el mejor ejemplo es Salomón, ¿no? Puede ser, y algunos otros personajes a los que contra viento y marea les ha pagado su rédito político, ¿no? En ese contexto, creo que es donde podemos entender por qué hay un escenario tan picado, vamos a decir, tan caldeado en contra de Salomón, y por qué, por el otro lado, de manera discreta, todo, o sea, el otro bloque está tratando de construir las posibilidades o de aportar a las posibilidades que pueda tener Ricardo Monreal, para que en un momento dado sea Ricardo Monreal el que abra la puerta a una candidatura de consenso entre Morena y el PRI, es decir, entre el Ejecutivo actual y los grupos de Morena, que evidentemente van a dar una lucha muy fuerte en el 2022, o sea, no se descarta que ganen, aún en contra de que no haya ningún tipo de acuerdo con el PRI, por la fuerza nacional que tiene Morena, y porque Morena desde el 2006, vamos a recapitular, Morena arrasó, era el PRD, pero era López Obrador en el 2006, se llevaron todas las candidaturas, las 2 senadurías, fue cuando fue Salomón Jara senador por primera ocasión. En el 2012, a pesar del triunfo de Peña Nieto, en Oaxaca vuelve a haber un triunfo arrasador del López Obradorismo, y en 2018 ni se diga, ¿no? Es decir, hay un escenario que Morena sabe que tiene controlado, pero el choque en gran medida pasa por cómo se va a definir o por cómo se defina la dirigencia nacional de Morena, porque a partir de eso se van a dar las coordenadas hacia un lado o hacia otro con relación a que haya candidaturas de consenso, candidaturas comunes o coaliciones propiamente, o a que no haya nada y entonces sea como dicen, navaja libre, a navaja limpia, ¿no? Así siempre la izquierda, hombre. Por supuesto, sí, y lamentablemente es lo que ha frenado el proyecto de nación de la izquierda, ¿no? Es decir, el autosabotaje interno, ¿no? Ahora, Raúl, recuerdo que había, un tema que de aquellos tiempos del PRD, la vieja izquierda. De la izquierda, ¿no? Y todavía creo que aplica la actual, ¿no? Dice, somos muchos, pero bien divididos, ¿no? Pues perdón, sí, efectivamente. Comentabas algo. En este escenario nacional y local, en términos generales, hay un aspecto que en el caso del propio país y de Oaxaca se hace presente. Con el pretexto de la lucha contra la corrupción, se empiezan a pasar facturas a los adversarios políticos. Es el caso concreto de Lozoya, cuya joya de la corona es ir por Peña Nieto y por Carlos Salinas de Gortari, quien por cierto ya solicitó la ciudadanía española para poner tierra de por medio. Y en el caso de Oaxaca, Raúl, pues todo parece indicar que nuestro amigo el exprocurador Evencio Martínez Ramírez será convertido en el Lozoya oaxaqueño para intentar llegar al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz. ¿Cómo ves estas pugnas? Bueno, en primer lugar, en el tema de las elecciones, de los procesos electorales vinculados a estas circunstancias que tú estás comentando, pues es un hecho evidente que tiene todo lo que suceda, tiene una repercusión política, claro, y en el proceso electoral. Qué bueno que tú lo comentas, porque ese es el elemento que faltaba en el análisis que estamos haciendo tanto Adrián como tu servidor, que tiene muchas aristas. Es decir, el tema Lozoya evidentemente lo trajeron para que le pegue,
así desparrame, ¿no? Información verídica, precisa, no precisa, me dijeron, no sé si existan los videos que hasta hoy se han dicho, pero que no han aparecido. Ya Ciro comentaba en su programa el lunes, venía yo escuchando el radio, de que ya se perfilaba que el primer pez gordo, entre comillas, sobre el cual Lozoya haría comentarios, no sé si al día de hoy ya lo habrá hecho, era Videgaray, Luis Videgaray, ¿no? También se ha hablado ya de Osorio Chong en algunos temas. Han incluso retrotraído videos como uno que andaba ahí circulando de dos gobernadores actuales de Acción Nacional, Domínguez y que Mendoza, se ponen de acuerdo también en temas de económicos, que no se sabe si es con el Estado o con el narcoestado, ¿no? Se ha especulado. Y bueno, pues es evidente que también en Oaxaca hay un perfil, en todo caso habrá que esperar que se manifieste de esa manera con ese contexto. Sin embargo, yo creo que el gran problema fundamental que existe es que la poca credibilidad que con denuncias o sin denuncias tienen los partidos políticos. Definitivamente. El otro día veía yo un programa de análisis que me pareció muy, muy interesante, en donde se decía, bueno, ¿por qué el presidente López Obrador, a pesar del tema de la pandemia, que hay controversia en cuanto al manejo que se ha hecho de ella, por un lado los detractores del rockstar López-Gatell y por otro lado el apoyo tácito, duro, firme, expreso del presidente a la gestión de López-Gatell, pero más allá de eso, bueno, el hecho es de que en este momento estamos hablando de más de 50,000 muertos, ahí están. ¿Se pudieron evitar o no se pudieron evitar? ¿Quién sabe? El otro día hubo un debate en el sentido que si el cubrebocas pudo haber evitado una sola muerte, debió haberse promovido desde el principio. Es un debate que traía también Ciro Gómez Leiva con el presidente. Pero más allá de eso, bueno, ahí está el tema de la pandemia, está el tema de la caída económica en el país, del Producto Interno Bruto, 18.9 en la estadística reciente. Se habla que se acumule. Se habla de que va a haber cierta recuperación, eso es cierto, cuando lo comenta el presidente también es cierto, que ya en julio hubo una cierta recuperación, es obvio porque ya se abrió la economía, claro. Y sobre todo también porque además aquí hay una repercusión de lo que está sucediendo en Estados Unidos, que está vinculado con todo esto. Es decir, en Estados Unidos sí ha habido apoyos directos a los trabajadores, a las empresas, y eso ha hecho que las remesas hacia nuestro país no hayan bajado, sino incluso, por ejemplo, en el caso de Oaxaca se incrementaron. Claro. Entonces, ese es un tema. El otro tema también, aparte de la economía, es el de la inseguridad, claro, que se ha estado combatiendo, y creo que ahí el presidente también ha tomado algunas medidas que pueden ser cuestionadas, pero que a mí me parece que son correctas, por lo menos en su instrumentación, que es el tema de las aduanas, pues sí dicen, ¿por qué militarizarlas? Pues bueno, porque por ahí pasaba la droga, pasaba todo, las armas, pasaba el tráfico humano, bueno, y además la gente civiles que estaban a cargo, o le entraban por gusto o le entraban a disgusto, porque claro, si no, pues los mataban, ¿no? Entonces, pero independientemente de todo ese escenario, los analistas que estaban en aquella mesa decían, bueno, ¿y por qué tan alto el nivel de aceptación casi a 2 años de gestión, o al tiempo que lleva el presidente López Obrador? 58-60%. Hacían un análisis y a esas alturas, fíjense qué paradójico, el presidente de los últimos desde Salinas que analizaron, el que tenía a estas alturas de su gobierno el más alto índice de aprobación era Calderón. Calderón andaba como en el 70 a este tiempo. Y hacían un análisis muy interesante. Decían, en el caso, por ejemplo, de Trump, ha cometido tal vez las mismas decisiones, o ha tomado las mismas decisiones y tal vez ha cometido también errores de cálculo. Él también no usaba el cubrebocas, también menospreció el tema, convocó a salir, etcétera. Pero Trump se ha caído en la aprobación. Sí. Trae 10 puntos abajo del partido del candidato de Biden, del candidato demócrata. Entonces, en México eso no sucede. ¿Por qué no sucede? ¿Cuál era el planteamiento que se hacía? Básicamente, entre otros, porque a pesar de todos estos factores
que están incidiendo en la vida cotidiana, el presidente se mantiene en un nivel tan alto? Pues precisamente porque no hay oposición, no hay articulación de la oposición. Lo más que están haciendo unos cuidándose de que no los ventaneen de sus pasados. Y no hay un proyecto político, el PRI no lo tiene, el PAN no lo tiene, el Movimiento Ciudadano, salvo Alfaro, que está más metido en la bronca directa de imagen, no tiene un proyecto menos político. Lo que queda del PRD. Lamentablemente, porque desde mi punto de vista debería ser el partido que podría articular de mejor manera un proyecto, porque al final de cuentas, y esto también hay que revisarlo, el PRD sí tuvo un proyecto de nación, de aquel congreso en donde fue una gran discusión, el Congreso de Huastepec, en donde discutieron presidente del partido Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, el líder histórico de la izquierda en ese momento. En aquel congreso se debatió precisamente gobierno de salvación nacional o gobierno de transición democrática. Fue el gran debate entre Cuauhtémoc y Porfirio y salió un gran documento, y quien medió en la discusión para que pudiera llegarse a un acuerdo en aquel congreso fue Andrés Manuel López Obrador. Fue el que se subió a la tribuna a hacer un llamado a la integración y a la búsqueda de un consenso que finalmente se alcanzó, y el ingeniero Cárdenas propuso una redacción que fue aceptada por todo el Congreso, que precisamente establecía un proyecto de gobierno y de nación. Ese no lo tienen ahora los partidos políticos. Entonces yo creo que más allá de las persecuciones y de todo, el gran problema es que los partidos que se dicen de oposición o que hoy supuestamente están en la oposición, pues ni son oposición, ni son proyectos, ni son partidos. Es decir, si acaso serán en todo caso membresías a través de las cuales algunos personajes, porque yo creo que este va a ser otro tema en las elecciones, el tema de las personalidades. Me refiero básicamente cuando venga el año que entra la elección de diputados locales, de presidentes municipales, de algunas gubernaturas, van a ser figuras que pueden emerger de la sociedad, que no necesariamente estén en este momento afiliadas a un partido, las que sustituyan precisamente un proyecto político de cara a condiciones específicas de sus estados, de sus municipios o de sus congresos. Entonces, creo que más allá del tema de persecuciones está el punto de que no tenemos alternativas. Si tú volteas y dices, bueno, ok, no voy con Morena. ¿Con quién, no? ¿Con quién vamos? Ese es un punto. Y finalmente también, para concluir, ya no robo la palabra. No, hay cuidado. En el tema de las decisiones, en lo que plantea Adrián, sí y no, en Oaxaca. Porque yo aquí veo, pues la verdad, muy consolidado al grupo de Salomón Jara. Y yo creo que además, porque ellos tienen trabajo de terreno, digo, trabajo de base. Lo que quieras decirles, pero ahí están. Sí. Y se ve, los señores están metidos en el terreno de base. Hoy están empujando, por ejemplo, los comités de defensa de la 4T. Aquí en Regeneración pasa un programa que conduce Flavio Sosa y José Antonio Rueda, y tienen invitados. Estuvieron ya Epigmenio Ibarra, estuvo Tatiana Cloutier, estuvo el Fisgón, en fin, están en su debate, claro, ¿no? Y entonces, en ese contexto, independientemente de cómo esté la pugna nacional del partido, yo creo, es mi punto de vista, que aquí va a haber un manotazo de Palacio Nacional. Yo así la veo. Al viejo estilo, si ustedes quieren, pero ahí está. Y claro, habrá que ver en qué sentido se decide. Claro. ¿No? Ese es el punto. Yo en lo personal creo que se va a decidir, por Salomón Jara, pero evidentemente el peso específico de Susana Jara, sobre todo por los amarres de su tío, que me parece primo, que me parece que lo más importante en el caso de Susana Jara es que ella debería lo más pronto posible deslindarse de este personaje, de Alfredo Jara Elú, que ha saqueado el patrimonio cultural de Oaxaca. Ese para mí es el gran peso que trae cargando Susana Jara, si sea correcto o no sea correcto, si haya llegado a la senaduría por una negociación con ese grupo económico tan poderoso, si no llegó por ello, etcétera, pero hay un hecho que así, en política, diría Reyes Heroles, lo que parece es. Y en el caso de Adelfo Regino, pues creo que está trabajando, hay otros personajes trabajando, pero yo creo, Adrián, que independientemente de cómo estén las broncas internas de Morena al nivel nacional,
Yo aquí siento que los grupos que ya están nucleados pueden hacer valer una decisión. Claro, claro, y bueno, nada más complementando ya esta idea para cerrarla, me queda claro, pero también este escenario nacional no define, pero sí explica lo que pasa aquí en Oaxaca, porque al final de cuentas es muy evidente también, o sea, cómo hay un viraje, vamos a decir así, desde hace unos meses, de la sana distancia que había entre Salomón y los grupos que están en el gobierno del estado, al viraje de vamos a atacarnos. Digo, es evidente y es válido. Al final de cuentas, siguen luchando con las reglas, o sea, dentro del sistema, pues, ¿no? Lo cual es positivo, que se saquen sus trapitos al sol, es positivo, que luchen, digamos así, democráticamente, pues está bien, ¿no? Creo que, como bien lo señala, hay ya una definición muy clara, muy encaminada, hay un grupo muy sólido, si nos vamos 1 o 2 años atrás, Flavio y Salomón, para ponerles nombre y apellido a lo mejor, no necesariamente que sean ellos dos, pero son 2 personajes muy representativos, que cada uno trae un pedazo de Morena, de Oaxaca. Todavía hace 1 o 2 años se andaban peleando entre ellos, y ya llegaron al consenso de que les conviene más ir juntos. No se peleaban, entre gitanos no se leen las manos. Pero digamos, tenían sus diferentes, todavía en el 2018. Sí, bueno, es natural, ¿no? Es claro, natural. O sea, competían entre ellos. Por a lo mejor no era a lo mejor, pero ahorita ¿no? Ellos se ven muy afianzados entre ellos. Sí, y qué bueno, ¿no? O sea, digo, bien. al final de cuentas es válido, pues Claro, es parte de la lucha. La política es construir puentes. De la lucha política, ¿no? Creo que haciendo el análisis de qué pasa, por ejemplo, con Evencio Martínez Ramírez, con esta noticia que a mí en lo particular no me termina es decir, yo no termino de encontrarle la lógica de para dónde viene. Pues sí, Ulises Ruiz es un personaje que dejó de ser relevante hace mucho en Oaxaca, creo que al día siguiente que dejó la gubernatura, ¿no? Es decir, me parece que las luchas van corriendo en otro carril, a lo mejor es mi ingenuidad, pero más bien a mí me parece que es la necesidad, o no sé si sea el momento, de tocar a este sector de la lucha popular, que en este caso fue el EPR, que los 2 desaparecidos del EPR, y está aceptado en un comunicado del EPR del 2007, estos 2 personajes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, decía, habían participado en el movimiento del 2006 en su calidad, decía, de luchadores sociales, pues, ¿no? En esa faceta. A mí me llama mucho la atención porque el EPR a lo largo de estos más de 13 años, pues ha mantenido ahí una exigencia vigente, ha tratado a través de otros grupos de llevar este asunto a tribunales internacionales, y creo que lo primero que tendríamos que ver es el contexto real, lo que existe en el expediente por el que supuestamente le libran la orden de aprehensión, o le libran la orden de aprehensión. Digo supuestamente porque habría que verlo, pues, ¿no? Habría que tener acceso al documento, ¿no? Para poder, en este caso, entender un elemento más que aparentemente no estaba, pero que se agrega a la lista de jugadores y de contextos que van a ser parte de todo el rejuego de aquí hasta el 2021, que me parece que es la primera aduana importante que van a tener que pasar todas las fuerzas políticas, todos los partidos, todos los personajes, los grupos, frente a la sociedad, en un escenario que además va cambiando día a día, ¿no? Claro. O sea, porque hace 6 meses no nos imaginamos estar viviendo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es. En Oaxaca, en México y en el mundo. Claro. Y esto va a tener consecuencias, como bien decía el licenciado Raúl, no las vemos, a lo mejor no lo vemos hoy en la aprobación de López Obrador, del presidente López Obrador, no vemos hoy la caída, pero seguramente vamos a ver en 6 meses, en 1 año, en 2 años, las consecuencias, porque traer encima el saldo negativo, el saldo probioso de los muertos de la pandemia, es algo que no se los va a poder quitar de la noche a la mañana. Es más, yo creo que la crisis económica, claro, todo lo demás, pero particularmente los muertos, ¿no? Los muertos, creo que eso es una deuda a largo plazo que va a tener que pagar el actual régimen, ¿no?
A ver, partamos de la realidad para intentar ser objetivos. Las opiniones jamás lo son. Jamás lo llegan a ser. Son subjetivas. La política, nos guste o no nos guste, es de tiempos y ritmos. Así es. Y una estrategia... Y circunstancias. Por supuesto. No, claro, que son las cambiantes. No, estoy totalmente de acuerdo. ¿No? Y en ese sentido, la propia vida, la propia experiencia, enseña que hay tiempos para pasar facturas. Y que los enemigos en política son reales, son de verdad, a diferencia de los amigos. Claro que son de amentis. Exacto, ¿no? Hay excepciones, por supuesto, y son muy honrosas, pero en política generalmente no hay amigos, hay intereses, hay compromisos, y también es válido, no se puede uno llamar a engaño. Sonó desde mi punto de vista la hora de pasar facturas para desactivar futuras inconformidades. A ver, si alguien tiene agravios personales con Andrés Manuel López Obrador, es Ulises Ruiz Ortiz, por el presunto, el probable fraude electoral en Tabasco, frente a Roberto Madrazo Pintado. Sí, hace como 25 años, ¿no? No importa. No, sí, o sea, digo, Sí. vamos yéndonos más atrás del año Del 2000, siglo pues, ¿no? pasado. Así Ahí es. déjalo. Sí, pero animales políticos como Andrés Manuel tienen una ventaja y desventaja. Están dispuestos a dar la vida por sus amigos, pero también de jugarse la vida en contra de sus enemigos. Y jamás olvidan agravios, ni los perdonan. Un detalle. Como Ulises es tan genialmente perverso como Andrés Manuel, digo, sin la fuerza político-electoral ni económica que está detrás de Andrés Manuel, lo utilizó para evitar que lo obligaran un grupo de gobernadores a solicitar licencia, entre los que estaba Enrique Peña Nieto, a quien de un golpe lo despeinó en una comida en la que hubo tragos, en fin. Una secuencia de agravios, pero ojo, ese cobro de facturas también ha estado vigente, ha estado latente en Oaxaca entre los exgobernadores, bajo el argumento de traiciones reales o irreales, ¿no? Entonces, hoy nuevamente Ulises saca la cabeza desde la corriente crítica al interior del PRI para cuestionar de manera permanente a la dirigencia nacional, pero sobre todo para cuestionar las decisiones últimas que están prohijando una previsible alianza PRI-Morena, en lo que se ha dado por llamar primor, con elementos que fortalecen esta hipótesis, como la cercanía del propio Alejandro Moreno Cárdenas con el presidente, a grado tal de motejarlo como AMLito, no solo Alito por Alejandro, Sí, claro, sino sino AMLito, AMLito. ¿no? Con M. Con M, exacto. Entonces, en ese contexto, mi querido Adrián, la ley es la mejor herramienta a utilizar para pasar y cobrar estas facturas. ¿Qué opinas al respecto? Teniendo presente que se echa mano de mucha gente para llegar finalmente al objetivo, que en este caso es Ulises. Y si a ello le agregas la presión social de la sección 22 de la CENTE,
que es la base más amplia en el país de la CENTE, y todas las organizaciones que conformaron la APO y que sigue latente y vigente, ya claro, sin esa connotación, bueno, pues estás justificando el resurgimiento de este factor. ¿Qué opinas? Claro, bueno, me gusta siempre cuando la memoria está viva y cuando la memoria nos permite entender lo que va pasando en este momento. Yo comencé diciendo que no lograba entender o no logro, a lo mejor me hacen falta a mí elementos para poder entender esto que está pasando. Esta puede ser una explicación bastante coherente de todo este conjunto de hechos que están ocurriendo con relación a una serie de acontecimientos aparentemente desenfocados de lo que está pasando en la actualidad en Oaxaca, ¿no? Creo que lo primero, por humanidad, que tendríamos que pensar es que ojalá que con esos movimientos, o sea, que con estas acciones legales, sean por una cuestión política, sean por la razón que sean, finalmente se pueda saber qué pasó con estos dos desaparecidos, ¿no? Creo que eso es un asunto que, más allá de si coincidimos o no, si estamos de acuerdo, no solo, ¿no?, en el caso de ellos, y no, sino exacto, de todos los y de todos, ¿no? O sea, me parece que estos dos son muy emblemáticos porque son parte de un movimiento armado, porque fueron un reclamo que provocó actos de sabotaje a instalaciones estratégicas de Pemex en el centro del país, en el Bajío, en Guanajuato, y que provocó de alguna manera la solidaridad de muchos grupos que son periféricos en este caso al EPR, con la demanda y con la lucha, ¿no? Que estos, ahorita decíamos, los grupos de Morena están luchando dentro del sistema, ¿no? Estos grupos luchan fuera del sistema, luchan desde lo que teóricamente se llama, dice, la lucha contra el poder, ¿no? La lucha por el poder que se da dentro de las reglas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que podemos encontrar explicaciones posibles, podemos rememorar esos escenarios que parece que quedaron allá guardados, pero como bien dicen ustedes, esos animales políticos de tan cepa tan particular, pues tienen esa particularidad de no olvidar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos o qué necesitaríamos ver? Por un lado, el desenvolvimiento de esa cadena hasta llegar a Ulises Ruiz, porque creo que eso nos permitiría entender muchas de las cosas que pasaron en el 2006 y su secuela, en el año, los 2 años siguientes, no nada más con Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, sino con mucha gente que fue agraviada, desaparecida, torturada, y que desafortunadamente en esos momentos no supimos por qué, ¿no? Ni la sociedad, ni la justicia, ni nadie entendió por qué habían pasado tantas cosas, ¿no? Creo que es un momento, si lo vemos como una manifestación de la justicia transicional, esa justicia que ocurre cuando, por ejemplo, en un estado se pasa de un periodo de dictadura a uno de democracia, y necesariamente tiene que haber el paso de la ley, vamos a decirlo así, para transitar de un estadio a otro. Tendríamos que verlo, y tendríamos que verlo con muchos otros casos. Creo que verlo nada más como algo aislado sería no ser justo ni coherente con las luchas que, insisto, coincidamos o no, han tenido muchos grupos a lo largo de la historia reciente del país y que siguen esperando un momento de justicia. Creo que si ese es el punto, yo creo que vamos bien, ¿no? Si es una simple vendetta política, pues a mí me parecería que están desperdiciando una oportunidad histórica para saber qué pasó con esas personas que están desaparecidas, que nunca se supo cuál fue su destino, su paradero, si están vivas o no, y junto con ellos miles de personas que en este país también tienen un agravio silenciado y oculto por ser familiares directos o indirectos de personas que desaparecieron. Raúl, sí, una crítica a estas acciones legales, entre comillas, es esa parcialidad, ¿no? Porque no solo hubo agravios de las autoridades federales, estatales, municipales, hacia estos grupos y dirigentes organizados en este
movimiento político social, sino también hay agravios imperdonables, ¿no? Jurídicamente, moralmente, políticamente, desde las dirigencias de esas organizaciones sociales, políticas y sus activistas, ¿no? Un personaje muy cuestionado en este sentido, pues es nuestro amigo Flavio Sosa Villavicencio, ¿no? Hábil, ¿no? Indiscutiblemente, un hombre inteligente, pero perverso. Bueno, lo que deja entrever que la ley se sigue utilizando como instrumento de venganza política. No defiendo de ninguna manera a Ulises, ni a Evencio, ni a nadie más. Si incurrieron en algún probable delito, que se los prueben y que los sancionen. Pero también una de las características principales de la ley es su aplicación general. Sabiamente el pueblo dice, o todos coludos o todos rabones, porque ¿cuál es mi temor? Que este tipo de acciones parciales acrecentan el resentimiento social. Una de las mayores maldiciones actuales es el resurgimiento no solo de la lucha de clases en México, todo, y en Oaxaca consecuentemente, sino el resurgimiento del odio social. Hoy te agreden simplemente porque tienes la oportunidad de conducir un vehículo nuevo. Te lo rayan, te lo ponchan, ¿no? O porque pues simplemente les caes mal. Digo, eso es muy peligroso porque estamos caminando hacia un estallido social o al riesgo de un estallido social. Mencionaste hace un momento una palabra clave que a veces no dimensionamos en toda su magnitud. Cuidado con la anarquía. Y llevamos medio siglo de anarquía en Oaxaca. Y el costo es terriblemente elevado para todos. Pero como hay diferencias y fortalezas y ventajas, fundamentalmente para los hijos del pueblo y el pueblo mismo. Se destruyó, no podemos negarlo de manera objetiva, a las universidades públicas. Algunas se han recuperado, la nuestra no. En la nuestra se pasó de entregarla a la guerrilla, con la Unión del Pueblo, con el PROCUP, con la Liga Comunista 23 de septiembre, con la propia presencia del EPR, al porrismo. Y hoy está en manos del narcomenudismo. Los porros se convirtieron en sicarios como resultado de esa anarquía. Pero lo peor, particularmente para gobernantes, políticos, servidores públicos que olvidan el servicio que están obligados a brindar al pueblo, la anarquía en Oaxaca especialmente se ha convertido en la principal fuente de riqueza mal habida. El saqueo, especialmente en el sector salud, es evidente y hoy se hace más patente como resultado de la pandemia del COVID. No se reconoce ni se hará oficialmente su colapso, pero es evidente, ¿no? En esas condiciones, Raúl, yo pregunto, ¿ves este riesgo de agravamiento del resentimiento, del odio social y del riesgo focalizado de violencia? Porque también los adversarios de quienes hoy están en el poder no están mancos, no están solos, tienen recursos. ¿Cómo observas? Bueno, planteas varias cosas, me parece que también profesional, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Porque planteas varios temas que me gustaría dar una opinión.
Primero, coincido con Adrián en el sentido de que lo fundamental es llegar a la verdad de qué sucedió con estas dos personas. Creo que eso es válida, es un derecho humano que siempre estará vigente de ellos y, como también lo apuntas, de muchos compañeros que desaparecieron en ese contexto, ¿no? Hay un libro que se presentó hace algunos meses por un oaxaqueño que es investigador, que tiene que ver precisamente con las desapariciones de las épocas de los 70s, los 80s, que bueno, que te narra ahí, porque hizo una gran investigación, te narra de manera muy puntual una serie de desapariciones de luchadores sociales en Oaxaca sobre todo, ¿no? Claro. Que también se dio a nivel nacional, aquellas épocas de la Brigada Blanca de y la Guerra Sucia, Tiempo Sucia, Suspendido, ¿no? ¿Mandé? Ese libro que se llama Tiempo Suspendido. Sí. Creo que también tú estuviste ahí en la presentación. No, bueno, no me acuerdo. Lo platicamos un día aquí. Sí, aquí. Ese es un punto. Entonces creo que lo fundamental es que se establezca la coincidencia, se aclare, se establezca qué pasó, la verdad. Ya no hablo de verdades históricas porque están muy cuestionadas. ¿No? La verdad jurídica, la verdad humana, la verdad de los derechos humanos. Creo que eso es fundamental. Número uno. Número dos, dices, hablas en particular dijiste, Flavio es perverso. Mira, yo plantearía yo partiría de un hecho real. La política siempre implica toma de decisiones, la política es encontrar soluciones entre inconvenientes. Hay por ahí también una reflexión de un clásico que dice que en política nunca vas a escoger entre lo bueno y lo malo, siempre vas a tener decisiones. En cualquier decisión que tomes va a haber circunstancias que pueden ser atenuantes o pueden ser agravantes. El otro día, hace tiempo, escuché una frase de un politólogo muy reconocido que se la dijo a su grupo de alumnos. Entre los alumnos estaba uno de mis hijos que estudiaba en aquella época ciencias políticas, y él les dijo una frase que a mí me gusta mucho, que les dijo, la política no es un bosque de unicornios azules. Claro. Entonces, podemos tener la visión que queramos de un personaje, de un grupo, pero finalmente están en un contexto de la lucha política, ¿no? Tercero, en cuanto al tema de las decisiones que se están tomando y por qué se están tomando. Tú hacías referencia a antecedentes históricos de pugnas. Yo aquí platicaría que también, diría que también esto tiene que ver mucho con una actitud personal y con una visión personal, de cómo tú respondes a los agravios. Así es. Yo siempre he dicho que en política el que se lleva se aguanta. Eso no quiere decir también que te agredan o que te persigan de manera ilegal. Injusta. Inmoral, injusta, ilegal, aún pretendiendo utilizar la ley para ello. Así es. Eso es totalmente fuera de cualquier aceptación. Justificación. Pero también hay otro hecho que también lo apunto en función de lo que alguna vez con otro amigo, compañero que hacía política nacional, que alguna vez comentándolo, teníamos dos compañeros, dos amigos que por una pugna interna que tenían para alcanzar una posición política en sus estados, entraron en una confrontación y ambos eran nuestros amigos. Y de alguna manera, pues siempre, oye, estás conmigo, estás con aquel, claro, ¿no? Porque los dos casualmente pedían, claro, ¿no? Y me acuerdo algo que dijo aquel compañero. Dijo, bueno, también en política hay que entender una cosa. Nuestros amigos ya son mayores de edad y toman sus propias decisiones. Claro. Entonces nosotros no tenemos que por qué comprar los conflictos, los agravios. En todo caso podemos opinar ante ellos o condenarlos, claro, pero no hacerlos nuestros. Claro. Y yo creo que el tema de cómo se cobran las facturas que tú comentabas, pues evidentemente tiene que ver mucho con las personalidades. Cada personalidad te va a reaccionar de manera diferente. Yo creo que eso es lo que en un momento determinado
puede estar, subyace también en medio de muchas decisiones que estamos viendo hoy en la política en nuestro país. Y finalmente lo que comentaba sobre la anarquía y sobre estos temas. Miren, la anarquía tiene sus niveles, sí, claro. Niveles que pueden ir desde conceptos de moralidad hasta de violencia, de muerte. Yo no veo en Oaxaca un escenario en este momento que nos llevara a una anarquía de violencia, y tampoco la espero. No, claro. Yo creo que aquí tendrán que ser muy responsables los actores políticos que están participando para evitar ello, ¿no? Y terminaría apuntando algo que también para mí es válido. Las instituciones son mucho más que los actores y que los seres humanos. A propósito de lo que dices de nuestra amada alma mater, de nuestra universidad. Evidentemente sí, la universidad ha atravesado por diferentes etapas, lamentablemente algunas no muy positivas, sobre todo en lo que se refiere a la manipulación y en varios sentidos, pero creo que la institución como tal, ahí está presente, ahí está, y tendrá que resurgir, y tendrán que venir mejores momentos, y creo, ya resumiendo en todo lo que tú estás planteando, que lo primero que se tiene que dar, en términos de todos los puntos que tú has planteado como delicados, como de controversia, como de prospectiva, tiene que ser la actitud personal de cada actor político que participe en cualquier espacio de carácter público. Sí, si no hay un cambio, ¿no? Exacto. Yo recuerdo una frase de Daniel Sobato, que es uno de los estudiosos de la democracia, que decía que los problemas de la democracia se resuelven con más y mejor democracia. Los problemas de la política se resuelven con más y mejor política y mejores políticos. Entonces creo que, por lo menos desde nuestra modesta trinchera, a ello debemos aspirar. Por supuesto. Esta es una mesa que aspira a ello. Estamos aquí planteando temas de la mayor trascendencia, de la mayor controversia, de la mayor relevancia, y sin embargo lo estamos haciendo objetiva, serenamente, democráticamente, y es un debate de altura. Creo que eso debe ser a lo que debemos aspirar. Así es. Estamos por terminar el programa, pero no quiero dejar de preguntarte desde el punto de vista jurídico, Adrián. Sí. En la evidente, pública y notoria campaña adelantada, no hay precampañas, hay campañas hacia la gobernación del Estado, figuran personajes muy cuestionables, ¿no? Uno de ellos, Salomón Jara Cruz. En su caso hay acusaciones documentadas de manejar, controlar políticamente varios municipios, de los que permanentemente obtiene cuantiosos recursos. Pero recientemente hubo, con elementos jurídicos, con actuaciones de la Fiscalía General de la República, severas acusaciones de probable responsabilidad con el crimen organizado, con la delincuencia organizada, por el apoyo a presidentes municipales vinculados a estas actividades ilícitas. Y hay un factor que se ha pasado por alto que puede frenar su evidente carrera hacia la gobernación con toda la fuerza política, económica, nacional que trae. La intervención de la DEA en la investigación de estas acciones de la delincuencia organizada en municipios particularmente del Istmo de Tehuantepec. En tu opinión, la intervención de la Fiscalía, la intervención de la DEA, pudiera, como posibilidad, frenar su Yo creo que la intervención de cualquiera de esas instancias o todas juntas debiera, no pudiera, sino debiera frenar la carrera de cualquier político, ¿no? No en lo particular. Creo que esto es esas acusaciones que han ido y venido son parte también de la lucha que hay al interior, porque hay intereses muy fuertes al final que se están jugando,
Y creo que en ese contexto, la intervención de la DEA, la intervención de la FGR, antes PGR, de la UIF, debieran de ser mecanismos suficientes para frenar a él o a cualquier otro político de cualquier otro estado del país, en cualquier otro tiempo, que intente hacer política con dinero sucio. Lamentablemente, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo, esa intervención, esa presencia de dinero mal habido, ha sido uno de los signos de los tiempos en el ejercicio político desde hace décadas, ¿no? Entonces, ojalá cambie y ojalá hubiera el ejemplo de que el buen juez por su casa empieza. Pero creo que es muy temprano para saber si todo eso es cierto, si es producto de, a lo mejor, de alguna otra intención política, si es parte de la lucha interna de Morena, o si en realidad está ocurriendo lo que dicen que está ocurriendo y puede desenmarañarse un entramado de presencia de políticos y delincuentes unidos en una misma causa. Creo que eso es lo que yo tendría que decir en ese contexto. Y retomo las palabras finalmente, antes de despedirnos, de nuestro director general. Nuestra obligación como ciudadanos, ¿no?, como personas, es buscar que se respete y se haga respetar la ley. Así es. Solo el imperio soberano de la ley puede garantizarnos seguridad, paz social, porque de lo contrario caeríamos en la ley de la selva. Y en lo que lamentablemente estamos viendo, el hacerse justicia por propia mano. Y eso definitivamente solo genera más violencia. Claro. Y al final perderemos todos, porque ocurrirá lo que está ocurriendo con el riesgo de contagio del COVID. Entraremos en una dinámica de jugar a la ruleta rusa en la que más tarde o más temprano podemos ser víctimas y pues nadie lo desea, ni menos nosotros. Muchas gracias por su atención. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia. Reitero mi agradecimiento a la aceptación a nuestra invitación, a nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández, y a mi querido amigo Adrián Ortiz Romero. Muchas gracias por su presencia y especialmente a ustedes, queridos amigos televidentes, en este programa Detrás de la Noticia. Hasta la próxima.